Hola, hoy vamos a ver los óxidos. Muy bien, vamos a empezar a formular el primer compuesto, el más fácil, ¿vale? Vamos a empezar por los compuestos binarios. Los compuestos binarios son compuestos que están formados por dos elementos. Y vamos a empezar con los primeros, con los más fáciles, que son los óxidos. Fijaros, son compuestos que están formados por un metal y por un oxígeno. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que saber. Son compuestos formados por un metal y por un oxígeno. La forma que tenemos de identificarlo es mirar si tenemos un elemento metálico y un oxígeno, tenemos un óxido. Vamos a aprender primero a formular y después a continuación aprenderemos a nombrar. En los exámenes lo que nos van a preguntar es o una lista para que formulemos o una lista en donde me dan las fórmulas y me pidan los nombres, ¿vale? Vamos a empezar formulando. Ahora al principio tenemos que tener un poquitín de paciencia porque al principio nos podemos quedar un poquito rayados, pero seguro que lo entendéis. Y como siempre, yo lo voy a explicar con ejemplo que es como mejor lo sabemos. Bueno, como he dicho en el vídeo anterior, lo primero que tenemos que tener todo el mundo para formular por delante es una tabla con el número de oxidación, ¿vale? Con las valencias, con el número de oxidación. Y en esa tabla van a venir los números de oxidaciones con los que actúan cada elemento y van a venir también los símbolos. Esto nos lo tenemos que aprender de memoria, porque al principio podremos empezar a formular con la tabla por delante, pero después nos lo tenemos que aprender de memoria. Bueno, vamos allá. Los óxidos, con el ejemplo, como hemos dicho, están formados por un metal y por un oxígeno. El metal siempre va a actuar con su estado de oxidación positivo y el oxígeno en estos compuestos va a actuar con su estado de oxidación -2. O sea que en todos estos compuestos voy a tener un elemento metálico que actúa con su estado de oxidación positivo, con su valencia positiva, y el oxígeno que va a actuar con su valencia -2. He puesto varios ejemplos, 5 ejemplos. Para formular, fijaros, siempre lo vamos a hacer igual. Siempre vamos a poner primero el elemento más electropositivo y después vamos a poner el elemento menos electropositivo. Vamos a poner siempre el elemento más metálico, el primero a la izquierda y después a la derecha el elemento, en este caso, menos metálico. En este caso siempre vamos a tener el elemento metálico que actúa con su estado de oxidación positiva y el oxígeno que siempre, fijaros, en todos, actúa con su valencia -2. ¿Cómo se formula? Pues muy fácil, fijaros, colocamos primero el positivo, después el negativo y lo que hacemos es que intercambiamos los exponentes que caen abajo en forma de subíndice. Y cuando caen abajo en forma de subíndice pierden los signos. Por lo que para formular este compuesto, esto quedaría F2 o 3. Fijaros qué es lo que ha ocurrido. Este índice viene aquí y este índice viene aquí. Así de simple se formulan siempre todos los compuestos. Colocamos siempre el positivo, después el negativo e intercambiamos las valencias. Esto es lo que vamos a aprender ahora. Después daremos un paso más y formularemos y nombraremos y lo haremos todo mezclado. Pero para empezar a formular, esto es lo primero. En el siguiente ejemplo, fijaros, tengo el potasio, que tiene estado de oxidación o número de oxidación +1, con el oxígeno, que siempre actúa con su valencia -2. ¿Cómo se formularía eso? Quedaría K2 o 1. Cuando nos encontramos con un elemento que tiene como número de oxidación +1 o -1, el 1 no se pone, ¿vale? Se sobreentiende. Por lo que para formular, este 2 cae aquí y este 1 cae aquí. K2O. Así de simple, así vamos a formular. Primero el elemento más electropositivo, después el siguiente, y se intercambia la valencia y se queda formulado. Todavía no sabemos nombrar, todavía nos queda un poquitín, pero sed paciente. En otro, fijaros, aquí tenemos el calcio, que tiene de estado de oxidación +2 y el oxígeno que tiene -2. Esto hay que sabérselo de memoria. ¿Por qué? Porque cuando yo coja el elemento calcio tengo que saber que su número de oxidación es +2 y el que no lo sepa que lo mire en la tabla periódica, ¿vale? ¿Cómo quedaría formulado esto? Ca2O2, fijaros, este viene para aquí y este viene para aquí. Siempre se formula igual, positivo, negativo e intercambiamos las valencias. En este caso, ¿vale? Tengo Ca2O2.
Siempre que me encuentre un compuesto químico donde puedo simplificar los subíndices, lo hago, ¿vale? En este caso, aquí tenía 2, 3, aquí tenía 2 y 1, no se podía, pero aquí tengo 2 y 2, por lo que puedo simplificar y me quedaría CaO, ¿vale? Muy bien, vamos a seguir formulando. Esto es lo primero que tenemos que aprender, ¿vale? Para formular. En el siguiente ejemplo, fijaros, tengo el hierro, que actúa con su estado de oxidación más 2, y el oxígeno, que siempre actúa con su estado de oxidación menos 2, y esto me quedaría F2O2. ¿De acuerdo? En este caso también se puede simplificar, por lo que me quedaría FO. Este es el compuesto más feo. Bueno, FeO, ¿vale? Oxígeno e hidrógeno. Y el último ejemplo, tengo el potasio, que actúa con su valencia más 1, y el oxígeno con su valencia menos 2, y me quedaría Na2O. ¿De acuerdo? El 2 viene para acá y el 1 viene para acá. Bueno, en este caso el 1 no se pone, ya lo hemos dicho, porque el subíndice 1 no se pone. Bueno, pues hasta aquí la primera parte. Espero que todo el mundo sepa ya cómo se formulan los óxidos. Muy fácil. Se pone primero el metal con su valencia positiva, a continuación se pone el oxígeno con la valencia que actúa, que siempre es menos 2, y se intercambian las valencias. Esto está tirado, hasta ahora está tirado. Bueno, vamos a dar el siguiente paso, donde vamos a aprender a nombrar. Y a partir de ahí mezclamos todo y sabremos ya hacer perfectamente el primer compuesto, que son los óxidos. Adelante, vamos a ver cómo se nombran los óxidos. Muy bien, hemos visto cómo se formulan los óxidos, ¿de acuerdo? Metal, oxígeno, se intercambian las valencias. Vamos ahora al turrón. Vamos a aprender a nombrar la nomenclatura, que yo creo que es lo más difícil, y con este ejercicio ya nos enteramos del tirón. Fijaros, para no tener problema con la nomenclatura, vamos a utilizar la nomenclatura de composición. Y vamos a utilizar 3 tipos de nombres. Podemos nombrar cada compuesto de 3 formas diferentes. Mediante la utilización de prefijos, mediante la utilización de los números de oxidación o mediante lo que se llama la carga, ¿vale? El valor de la carga. Como siempre, vamos a verlo con un ejemplo y nos enteramos perfectamente. Fijaros, ahora tenemos que hacer lo contrario. Me dan 3 compuestos y yo tengo que poner el nombre. En los exámenes me van a dar o compuestos para que ponga el nombre o nombres para que ponga el compuesto. Eso es lo que tenemos que aprender. Todo el mundo tiene que aprender a formular y a nombrar. Despacito, que al principio esto es un poquito peligroso, pero lo hacemos. Fijaros, primer ejemplo, con un ejemplo que lo vemos perfecto. Aquí tengo F2O3. ¿Qué es lo que yo aconsejo para empezar a formular? Primero, todo el mundo tiene que saber los números de oxidación. Todo el mundo tiene que tener por delante la tabla si no lo sabe y aprendérselo porque os lo van a pedir. Y fijaros, miro esto del tirón y digo, esto es un óxido. ¿Por qué? Porque está formado por un elemento metálico, por el hierro y por el oxígeno. El oxígeno siempre actúa con su mismo estado de oxidación, con menos 2. Siempre, siempre, fijaros. Este 2 va para acá, es el del oxígeno. Y este 3, ¿para dónde iba? Para allá. En este caso, el hierro está actuando con su valencia más 3, con su número de oxidación más 3. Si alguien no se lo sabe de memoria, fijaros, este 2 es del oxígeno y este 3 del hierro. Por lo que este compuesto viene de aquí, ¿lo veis? Antes de nombrar, estoy obteniendo de dónde viene el compuesto, que esto me va a dar una información muy interesante. Esto es F3O2 menos, que me queda F2O3. Fijaros, ¿lo veis? Este para acá, me queda aquí el compuesto. Esto es básico, ¿vale? Porque así estamos destripando el compuesto, sabiendo con qué valencia, con qué número de oxidación está actuando cada elemento. Y ahora vamos a nombrar. Como os he dicho, os lo enseño. Existen 3 formas de nombrar los óxidos. La primera de las formas es la que se llama la formulación mediante prefijos. Esta formulación es muy fácil. ¿Por qué? Porque en vez de hacer esto que yo he hecho, esta formulación simplemente se fija aquí, en la fórmula del tirón. Y dice, mirando la fórmula, ¿cuántos oxígenos hay? 3. ¿Y cuántos hierros hay? 2. Pues mediante prefijos, mediante los prefijos mono, di, tri, tetra, nombra lo que hay ahí. ¿Cómo? Anteponiendo la palabra del prefijo al nombre óxido seguido del metal.
con los prefijos correspondientes. Esto que he dicho, ¿cómo se traduce? Pues así es fácil. Este es el trióxido, ¿lo ves? Trióxido de hierro. Perdón, de hierro no, me confundía, que no lo he visto desde aquí. De dihierro, tiene 2 hierros. Ese es el trióxido de dihierro. Este tipo de nomenclatura es muy fácil. ¿Por qué? Porque solo tengo que mirar el compuesto y decir lo que hay. Hay 3 oxígenos y 2 hierros, por lo que es el trióxido, empleamos en vez de la palabra oxígeno, la palabra óxido, trióxido de dihierro. Esa es la primera nomenclatura que hay, la nomenclatura con prefijos, que es la más fácil, la más simple. Fijaros, vamos a hacer la esta de aquí, fijaros. Esto de aquí, para esta nomenclatura, ¿cómo sería? Para esta nomenclatura no tengo que saber ni siquiera las valencias con las que están actuando. Simplemente mirar qué es lo que hay aquí. Fijaros cuánto tengo. Tengo un oxígeno y 2 potasio. Cuando solo tengo un oxígeno no hace falta emplear la palabra mono, sino que esto sería del tirón óxido de dipotasio. Fijaros, ¿lo veis? ¿Cómo es el óxido de dipotasio? Cuando hay un solo oxígeno no tengo que emplear la palabra mono. Podríamos utilizarla, monóxido de dipotasio, pero no se utiliza, ¿vale? Y fijaros, por esta nomenclatura aquí, en este compuesto, aquí tengo el CO, que es el cobalto, 2 o 3. ¿Qué tengo ahí? 3 oxígenos y 2 de cobalto, por lo que eso sería el trióxido de dicobalto. Vale. Pues así de fácil se nombra con la nomenclatura de los prefijos un óxido, poniendo los prefijos, poniendo la palabra óxido y del metal. Trióxido de hierro, óxido de dipotasio, trióxido de dicobalto y así sucesivamente. Como ya he dicho, hay otras 2 formas más, otras 2 nomenclaturas. Fijaros, la segunda nomenclatura es la que se llama la nomenclatura del número de oxidación. ¿Cómo utilizamos esta nomenclatura? Para utilizar la nomenclatura del número de oxidación sí que tenemos que saber con qué número de oxidación está actuando el elemento metálico. En este caso, el hierro está actuando con 3, lo vimos antes, ¿lo veis? Este 3 va para acá y este 2 viene para acá. Y el oxígeno está actuando con -2. Para nombrar un compuesto con esa nomenclatura pongo la palabra óxido, óxido de hierro, y ahora, a continuación, con números romanos, indico la valencia con la que está actuando el metal, por lo que eso sería óxido de hierro 3. Con la nomenclatura de los números de oxidaciones, pongo la palabra óxido, seguido del metal, indicando la valencia con la que actúa, en este caso, el metal, por lo que esto sería el óxido de hierro 3. ¿De acuerdo? Fijaros, en este de aquí, que voy a saco, si miramos la valencia, ¿esto de dónde proviene? Proviene del potasio, que tiene +1, y el oxígeno, que tiene -2. ¿Lo veis? He descompuesto, este 2 viene para acá y este 1 viene para acá. De todas maneras, si yo me conozco los números de oxidación, sé que el potasio actúa con su valencia +1 y que el oxígeno actúa con su valencia -2. Por lo que, ¿cómo sería eso en nomenclatura de estado de oxidación? Sería el óxido de potasio 1. Y aquí sí que os digo otra cosa. Fijaros, los elementos que están en el grupo del potasio solo tienen una valencia. Solo tienen una valencia. Entonces, cuando tengo elementos que solo tienen una valencia, no hace falta poner la valencia con la que está actuando. ¿Por qué? Porque el potasio solo puede actuar con esa valencia. Podría ponerlo. Ese es el óxido de potasio 1, porque actúa con 1. Pero es que el potasio solo tiene esa valencia. Por lo que aquí, esta valencia no hace falta ponerla, ¿vale? No hace falta ponerla. En el primer caso sí hacía falta ponerla, porque el hierro tiene la valencia +2 y la valencia +3. Y hay que indicar que está actuando con la 3. Pero en este caso, el potasio, si conocemos su número de oxidación, solo tiene ese número de oxidación, por lo que no hay que poner ninguna valencia.
En este otro ejemplo, fijaros, como siempre, ¿qué es lo que nos interesa? Nos dan el compuesto. Lo tiro para atrás, descompongo. ¿Este de dónde viene? Este viene del cobalto 3 y el oxígeno menos 2. Fijaros que el oxígeno siempre actúa con su valencia menos 2, ¿eh? Y el cobalto actúa con su valencia más 3. Este numerito va para acá y este numerito va para acá. Si yo me sé los números de oxidación, sé que el cobalto tiene la valencia más 2 y más 3. En este caso está actuando con la más 3. Por lo que en este caso sería el óxido de cobalto, ¿qué? 3, porque está actuando con su valencia 3. Y bueno, en este vídeo tan intenso nos queda el tercer tipo de nomenclatura. La nomenclatura o la tercera forma de nombrar los óxidos que tenemos mediante la nomenclatura de carga iónica es muy parecida a la del número de oxidación. Consiste en colocar la palabra óxido seguido del metal e indicando la carga con la que actúa el metal. Por lo que esto sería el óxido de hierro más 3. Se pone entre paréntesis, ¿vale? En vez de decir la valencia, que es 3, con número romano, se dice óxido de hierro más 3, ¿vale? En el segundo caso, fijaros, ¿con qué valencia actúa el potasio? Con más 1, por lo que esto sería el óxido de potasio más 1. Se pone también entre paréntesis. En este caso también, como el potasio nada más que tiene esa valencia, podemos prescindir de ella y decir que es el óxido de potasio y simple, podemos eliminarlo, ¿vale? Siempre que nos encontremos un elemento que tiene una única valencia, no hay que indicar la valencia con la que actúa. ¿Por qué? Porque es que no puede actuar con otra. Y en este último caso tenemos el óxido de cobalto 3 o el óxido de cobalto más 3, porque el cobalto está actuando con más 3. Fijaros, o sea que tenemos tres formas de nombrar. El trióxido de hierro, que sería la primera tipo con prefijo, que me fijo aquí, directamente en la fórmula. No tengo que saber ni siquiera qué número de oxidación tiene. Y las otras nomenclaturas sí que tengo que saber con qué número de oxidación está actuando el elemento metálico. Trióxido de hierro, o se puede nombrar el óxido de hierro 3 o el óxido de hierro más 3. Hay que saberse las tres nomenclaturas. ¿Por qué? Porque los exámenes me pueden preguntar las tres nomenclaturas. Me pueden preguntar que diga cuál es el óxido de hierro 3 o el óxido de hierro más 3 o el trióxido de hierro. Bueno, este ha sido un poquito intenso, pero todavía no hemos terminado. Hemos aprendido a formular, hemos aprendido a nombrar y ahora vamos a hacer ejercicios de los óxidos para que nos queden totalmente claros y en este vídeo, que es un poquito largo, pero todo el mundo sale de aquí aprendiendo hoy formulación del tirón. Y después ya los siguientes compuestos más de lo mismo. Viendo este primer vídeo, ya los demás simplemente cambia la nomenclatura. Vamos a ver ejercicios de los óxidos. Adelante, venga, caña ahí a la química. Vámonos. Muy bien, vamos a terminar este vídeo que ha sido un poquito más largo, formulando algunos compuestos, ¿vale? En este caso de óxidos. Fijaros, me pueden pedir o formular o nombrar. Eso es lo que tenemos que aprender, a formular o nombrar. Pues vamos allá. Óxido de cromo 3 más. Como siempre, ¿cómo formulamos? Pongo primero el cromo con su valencia 3 más, que me lo dan aquí, y a continuación pongo el oxígeno, que el oxígeno sabéis que actúa con valencia menos 2. Intercambio la valencia y obtendría Cr2O3. Así estaría formulado. Del tirón, ¿vale? Siempre la misma metodología. Primer elemento, segundo elemento e intercambio la valencia. Seguimos con otro, óxido de plata. En el caso de la plata, fijaros, no me indica la valencia. ¿Por qué? Porque la plata solo tiene el número de oxidación más 1. Por lo que aquí pondría Ag1 más o más 1 y el oxígeno con su valencia menos 2. E intercambio las valencias. Ag2O. Tenemos que aprender las tres nomenclaturas, porque fijaros, me pueden preguntar las tres nomenclaturas. Aquí me la dan con carga iónica, ¿de acuerdo? Pero por ejemplo en esta de aquí te dicen trióxido de dioro. Me están dando la nomenclatura en este caso de prefijo. En este caso aquí no tengo que saber ni siquiera la valencia.
Sabéis que mirando el nombre, trióxido de dioro sería el oro 2 o 3, porque esta nomenclatura me dice exactamente qué es lo que hay, AU2 o 3. Bueno, pues esto es cuestión de ponerse y cogiéndole el truquillo. Haremos más vídeos, ¿vale? Ya después de la explicación. Bueno, y otros 3 ejemplos para nombrar, que podemos nombrarlos por las 3 nomenclaturas. Cada profesor os puede pedir una, ¿vale? Pero normalmente os dejan que nombréis por donde queráis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, sabiendo de dónde viene, ¿vale? Tenemos que conocer cuál es el número de oxidación, como he dicho, fijaros, Ag2 o 2 menos. Esto viene de aquí. En este caso el mercurio actúa con su valencia 2 positivo. ¿Por qué? Porque quedaría Hg2O2, que es simplificado, me da HgO. ¿Cómo se nombra ese? Lo puedo nombrar por donde quiera, pero la más fácil o una de ellas sería el óxido de mercurio, en este caso 2 o más 2, ¿de acuerdo? Eso sería una nomenclatura para nombrarla. Otro ejemplillo por aquí, el rubidio con el oxígeno. Fijaros, el rubidio tiene más 1 y el oxígeno menos 2. Ese sería el óxido de rubidio. Óxido de rubidio. En este caso el rubidio solo tiene una valencia, por lo que no hace falta poner óxido de rubidio 1, como ya os he dicho, o más 1, sino que simplemente poniendo óxido de rubidio ya me sale. Y el último que tenemos aquí, que es el Al2O3, que sería el aluminio actúa con su valencia, su única valencia, más 3, y el oxígeno actúa con su valencia menos 2. Yo aconsejo siempre que intentéis para nombrar antes saber cuál es el estado de oxidación de cada elemento, porque me da una idea de dónde viene el compuesto. Este, por ejemplo, por nomenclatura sistemática, sería el trióxido de dialuminio, o el óxido de aluminio. Bueno, no me he querido alargar más, ¿vale? Hasta aquí la explicación de los óxidos, aunque ha sido un poquitín más largo el vídeo, pero ya a partir de aquí los demás vídeos de formulación serán más cortos porque el procedimiento es exactamente igual. Bueno, pues hasta aquí, si os parece, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos y todas.